Tenemos el primer principio de la dinámica que nos dice, también llamado el principio de inercia, establecido por Galileo Galilei y refinado por Isaac Newton. Toda partícula libre de interacciones permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo y uniforme. El segundo principio de la dinámica, o segunda ley de Newton, nos dice que el cambio en el movimiento es siempre proporcional a la fuerza motriz empleada y se dirige en la dirección de la línea recta definida por la fuerza. Es decir, la aceleración es proporcional a la fuerza neta que sufre un cuerpo. El principio de la dinámica corresponde a la acción y reacción. La tercera ley de Newton nos dice: para cada acción siempre existe una reacción igual y opuesta. Las fuerzas que dos cuerpos ejercen uno sobre el otro son siempre iguales y dirigidas en sentidos contrarios. Tenemos en la ilustración un sistema de masas y polea. Vemos aquí una masa, una superficie horizontal y otra masa colgando en sentido vertical, unidos por medio de una cuerda y una polea, que es la que permite cualquier movimiento que se diese en este sistema. Veamos. En primer término, iniciando un análisis de fuerzas, vemos que existe el peso por efecto de la gravedad. El bloque horizontal tiene un peso hacia abajo y la masa, bloque que cuelga, también a su vez tiene un peso dirigido hacia el centro de la Tierra. Existe una reacción, lo veíamos a través de la dinámica, que se le llama reacción normal al peso. Si el bloque horizontal ejerce una fuerza hacia abajo, la superficie ejerce una fuerza hacia arriba llamada fuerza normal. En el caso de la masa que cuelga, pues no hay ninguna reacción sensible. Ahora, por efecto de los pesos y las fuerzas existentes, vemos que en la cuerda se genera una tensión. El bloque que cuelga está ejerciendo una tensión, ¿verdad?, en la soga, y el bloque que descansa en la superficie horizontal, a su vez, ejerce esa fuerza de tensión en la soga, de tal forma que esta fuerza de tensión en la soga es la misma, solo que con diferentes sentidos. Su magnitud es la misma, pero en diferentes sentidos, que la polea se encarga de convertir o diferenciar. Tenemos entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre del bloque que descansa, ¿verdad?, en la superficie, y vemos que en el sentido horizontal, si no hay ninguna fuerza de fricción, la única fuerza que existe es la de tensión, ¿verdad?, que es la que está jalando el bloque. Y en el sentido vertical, pues hay dos fuerzas, el peso y la fuerza normal, en
direcciones opuestas, de tal forma que en el eje Y no tiene sentido, la suma de fuerzas es igual a cero. Pero, ¿no? Regresando a la fuerza horizontal, esa tensión corresponde precisamente a la fuerza que se está aplicando, que es la masa por la aceleración. Se refiere a la masa del bloque por la aceleración que adquiere. En cuanto a la pesa, vemos que en el sentido horizontal no hay fuerzas sensibles y en vertical sí está el peso contrapuesto a la tensión ejercida sobre la soga. De tal forma que el análisis de fuerzas nos daría esta expresión, que la tensión menos el peso va a ser igual a menos masa de la pesa por la aceleración que adquiere. En esta otra gráfica tenemos ambas masas, la del bloque y de la pesa, expresados sus diagramas de cuerpo libre con todas las fuerzas presentes y las ecuaciones resultantes equivalentes. Ustedes ven, tenemos entonces en común la fuerza de tensión y compensada con la masa en cada uno de los dos bloques y la aceleración, que es la misma, que es la aceleración del sistema. Reuniendo ambas ecuaciones obtenidas tanto para el bloque como para la pesa, tenemos entonces que la relación, ¿verdad?, de fuerzas va a quedar como la masa del bloque por la aceleración del sistema menos, ¿verdad?, el peso de la pesa. Hacemos una sustitución acá y esto es igual, ¿verdad?, a la masa de la pesa por la aceleración del sistema. Eh, Reordenando términos, ¿verdad?, y despejando, vamos a tener la relación que el peso de la pesa que cuelga va a ser igual a la aceleración del sistema por la suma de las masas. Y despejando la aceleración, obtenemos que el peso de la pesa en relación a la suma de masas del sistema nos da esa cantidad, esa aceleración. Concluimos que la aceleración se debe a las masas, ¿verdad?, la relación de las masas y el peso de la pesa. Es precisamente la pesa la que influye en este movimiento. Si ahora tomamos datos relacionados, por ejemplo, eh, indicar que la masa del bloque es de 200 kilogramos y la masa de la pesa igual, 200 kilogramos, el peso de la pesa, que es el que va a influir en nuestra ecuación, corresponde a 1961.33 newtons. Y operando esta expresión, la masa total va a ser 400, de tal forma que el 1961.33 newton dividido los 400 kilogramos nos da una aceleración del sistema de 4.90 metros por segundo. Si ahora aumentásemos en 100 kilogramos el peso, la masa de la pesa, el peso correspondiente ahora sería 2.941.99 y la masa total 500 kilogramos. Al resolver, ahora hallamos que la aceleración es 5.88 metros por segundo al cuadrado. Aumenta la aceleración,
proporcionalmente o conforme este aumento de la masa de la pesa. Por otro lado, si dejásemos la masa de la pesa en 200 kilogramos, el valor inicial dado, pero ahora aumentáramos la masa del bloque de 200 a 300, el peso, ¿verdad?, de la pesa siempre sería el mismo, la masa ahora sería de 500 y al resolver esta relación, la aceleración es de 3.92 metros por segundo al cuadrado. Hubo una disminución en la aceleración y es lógico pensarlo. El sistema está moviéndose, pero se aumenta el peso del bloque, esa fuerza de arrastre deberá de ser mayor o se acelera menos el sistema, que es lo que ocurre en este caso. En esta tabla vemos los tres cálculos anteriores. En el primero, ambos pesos iguales. En el segundo, la masa colgante es mayor. Y en el tercero, sobre la mesa es mayor. Se calcula la masa total, el peso de la masa 2, la que está colgando, que es la que domina la situación de movimiento, y se asume una situación sin fricción, de tal forma que la normal equivale a esto, newtons, luego la fuerza de fricción es cero precisamente, y se obtienen los resultados de la aceleración. De observar que mientras mayor sea la masa que cuelga, mayor es la aceleración. Y al revés, dentro de mayor sea la masa del cuerpo sobre la superficie que está deteniendo, entonces la aceleración es menor. Y ahora, en nuestro sistema, introdujésemos la fricción. Si se plantea que existe fricción, es decir, esta reacción entre la superficie y la masa que se opone a cualquier movimiento, la fuerza de fricción quedaría representada en este sentido hacia la izquierda y oponiéndose, ¿verdad?, en el eje horizontal a la tensión ejercida por la cuerda para, ¿verdad?, el sistema de fuerzas continúa siendo el mismo. Si nosotros analizáramos el bloque puede adquirir, tal como indicábamos, ese movimiento, en este caso a la derecha, que va a ser esa masa del bloque por la aceleración que adquiera el sistema, pero si existe fricción en la superficie, que generalmente es el caso para todos los sistemas, hay algún tipo de superficie sin fricción, como quedó planteado en la sesión anterior, pero en la mayoría de superficies, prácticamente en todos los casos, existe, ¿verdad?, una resistencia, existe una fricción generada en la superficie que sustenta o que sostiene una masa, un bloque, y esto es debido a la rugosidad misma de la superficie, el tipo de material, ¿verdad?, o ambos materiales que están en contacto. Hay varios factores. Y para ello se determina experimentalmente lo que se llama el coeficiente de fricción, que va a depender de cada superficie respectiva. Y es una medida que se hace experimentalmente. Existen tablas completas con datos de coeficientes de fricción para diferentes superficies. En tal sentido, la fuerza de fricción va a quedar definida como ese coeficiente de fricción por la fuerza normal del bloque. Recordemos que esta fuerza normal es proporcional al peso, y a mayor peso
que exista en el sistema, mayor va a ser esa fuerza de fricción como una reacción al movimiento. De tal forma que ahora la ecuación característica para el bloque corresponde a la tensión menos la fuerza de rozamiento, que es igual a la masa del bloque por la aceleración del sistema. Relacionando a continuación ambas partes del sistema bloque-pesa, tendríamos entonces las dos ecuaciones características. Para el bloque, la tensión menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del sistema. Y para la pesa es la tensión generada en el cable menos el peso de la pesa igual a la masa de la pesa por la aceleración del sistema, pero con signo negativo, dado que consideramos para el eje vertical positivo hacia arriba. Y esta es las ecuaciones características. Conjuntando ambas ecuaciones y a continuación haciendo algún despeje, factorización, rearreglo, ¿verdad? Y finalmente dejando la variable aceleración como parte de nuestro cálculo, la ecuación que se va a obtener ahora es el peso de la pesa que está descendiendo menos la fuerza de fricción dividido la masa total del sistema. Si ustedes recuerdan, para el caso en el que no había fricción, es un caso especial en el cual este término se hace cero. Cuando existe la fricción, pues entonces la cantidad, ¿verdad? De la aceleración, esa magnitud, sí va a estar influenciada por la fuerza de rozamiento. Aplicando para algunos valores conocidos y que habíamos calculado la vez pasada, asumiendo una masa del bloque de 200 kilogramos e igual masa para la pesa, nosotros podríamos hallar, ¿verdad?, el peso de esta pesa, el producto de su masa por la gravedad, y nos daría los 1961.33 newtons. Por otra parte, si el bloque tiene una masa de 200 kilogramos, su fuerza normal va a corresponder en magnitud al peso del bloque. Y como es igual masa, pues entonces es 1961.33 newtons. Para determinar la fuerza de fricción, necesitaríamos conocer el coeficiente de fricción, que es un valor de tablas, un valor dado. Vamos a asumir para nuestro caso que ese coeficiente de fricción es de 0.2. Y la fuerza de rozamiento quedaría entonces 0.2 por la fuerza normal, que corresponde a 392.27 newtons. Si nosotros utilizamos nuestra ecuación de la aceleración obtenida, al restar el 1961.33 newton menos esta fuerza de rozamiento estimada de 392.27, dividido la masa total, que son 400 kilogramos, ahora vamos a tener una aceleración de 3.92 metros por segundo al cuadrado. Comparativamente con el caso analizado sin fricción de la semana pasada, el valor correspondía casi a 5 metros por segundo al cuadrado. Como vemos, la fuerza de fricción desacelera el sistema. Podría llegar un punto en el cual la fuerza de fricción es tal, el coeficiente de rozamiento puede llegar a tener un valor tan alto que frene
el movimiento del bloque y lo deje detenido únicamente por su fricción. Repitiendo, ¿verdad? El procedimiento, solo que ahora aumentando la masa de la pesa, ¿verdad? Ahora su peso va a ser de 2.941 en contra de los 1.931 que teníamos inicialmente. La fuerza de fricción, como no hemos cambiado la masa del bloque, pues corresponde al mismo valor y al hacer la sustracción correspondiente, ¿verdad? De la resta del peso de la pesa menos la fuerza de fricción con respecto a la masa total, que ahora son 500 kilogramos, la aceleración va a ser de 5 metros por segundo al cuadrado prácticamente, en comparación con el caso en el cual no había fuerza de fricción que analizamos la vez anterior, que nos daba casi un valor de 6 metros por segundo al cuadrado en aceleración. Vemos, el sistema se desacelera. ¿Qué pasa si ahora dejamos el valor inicial, ¿verdad? De la pesa, pues su peso va a ser 1961,33 newton. Si aumentásemos el peso del bloque, la fuerza normal correspondiente al peso del bloque también va a aumentar. Y entonces ahora va a ser 2.941,99 newton. Si aplicamos el mismo valor de coeficiente de fricción, tendremos entonces al despejar, calcular para la aceleración, que ahora la aceleración va a ser muchísimo menor, ¿verdad? Porque la fuerza esta que está produciendo el movimiento se va a ver contrarrestada por una fuerza de fricción mucho mayor. Y ahora la aceleración corresponde a 2,74 metros por segundo al cuadrado. En síntesis, como ustedes ven, el efecto entonces de que haya o no fricción es muy importante en la dinámica, ya que dependiendo del valor de ese coeficiente de fricción, el sistema podrá desplazarse, si el coeficiente de fricción es cero, desplazarse libremente o llegar a detenerse si tuviese un valor de coeficiente de fricción muy alto. Y esta es la ilustración que quería presentarles brevemente para el día de hoy. Y acá tenemos ya el cuadro integrado con los tres casos cuando no hay fricción y los tres casos cuando hay fricción, siempre aumentando la masa de uno y otro de los componentes. Podemos observar que la mayor aceleración es cuando la masa que cuelga es la mayor y de menor cuantía, pues va a ser aquella cuando la masa eh, sobre la superficie es mayor que la que cuelga y hay coeficiente de fricción. Las pérdidas son mayores.